continuar con la tarea. Bueno, ustedes saben que esta tarea que estamos haciendo, que se torna a veces difícil, es en realidad por el problema del hombre, ¿no? Algo tan sencillo se ha hecho tan complicado que tenemos que detenernos a examinar a veces cada concepto, cada idea, cada texto, ¿no? No lo hacemos acá, pero les digo que cuando tuve que preparar el trabajo, fue casi cada texto tuve que aclarar porque se había torcido para uno lado o para otro lado. Es impresionante cuando uno quiere realmente conocer la verdad mediante la palabra de Dios únicamente. Entonces ahí se notan las cosas. Bueno, vamos a ver entonces. Estamos con la página mía que corresponde a la de ustedes, en el punto 8, octavo, una justificación que nos hace justos o solo declarados. Ese es el tema que estamos presentando en este momento. Página 19 y 20. Muy bien, gracias. Y estábamos en los puntos 6D. En el D ya estaba adelantado, después vamos a retroceder al C. Estábamos mencionando entonces que la relación que hay entre la justificación y el lavamiento o la obra interna del pecado es una obra que es junta, unida. Y estábamos mostrando cómo en el santuario celestial no podía realizarse una si no estaba la otra, es decir, el lavatorio junto con el altar del sacrificio, y que nunca hubo en el lugar santo, dentro de la tienda, un lavatorio o algo que lavara. Ahí en la santificación, después vamos a ver, no hay lavamiento, hay perfeccionamiento. Es muy distinto uno del otro. Si hubiera lavamiento, que Él va a continuar en el cielo, continuaríamos lavándonos de los pecados en el cielo. Y más todavía, Jesús también fue santificado, entonces Jesús fue limpiado. Cuidado con eso y vamos a ver un poco más sobre esto. Entonces, justificar es en sí mismo limpiar. Por eso somos los únicos que entendemos que Daniel 8:14, cuando habla que el santuario será justificado, ahí significa también purificado. Y San Pablo lo menciona, lo dice claramente. Y por eso, ¿por qué? Porque siempre que la justificación es divina, incluye en sí misma lavamiento, purificación, renovación, etc. Así que no es que somos justos declarados o únicamente legal para luego ser lavados o limpiados, renovados lentamente en el proceso de la santificación, porque de paso, como la santificación es eterna, nunca terminaríamos. Otro punto, expiar. Expiar, si ustedes buscan la palabra expiar, que es la justificación, es, bueno, reconciliar, interceder, cubrir, perdonar, pero sobre todo purificar. Así que no se puede hablar con la Biblia de que la justificación es solamente un acto legal. Y entonces ahora los textos de Elena de White. Punto C. Dice, Cristo no reviste el pecado, y habla de la conciencia, no de toda la naturaleza, con su justicia, sino que elimina el pecado y en su lugar imputa su propia justicia. Note ¿qué significa justicia imputada? Significa primero hacer una obra interna y entonces viene la declaración. Si Dios no hiciera esto, estaría declarando justo al que no lo es y estaría mintiendo. Primero lo justifica y luego, al ser justo, lo declara. Y acá dice ella, la declaración que ustedes ven como Elena de White es un testimonio directo, dice ella. ¿Por qué? Porque habla directamente con las palabras precisas para contrarrestar errores precisos. Y esto solamente se puede realizar si uno ya tiene la presciencia de Dios. De antemano ya sabe qué palabra va a usar para ese día, porque se lo va a tardar o se lo va a usar tal señor o tal fulano o toda la institución.
Y acá ella dice, pero el perdón tiene un significado más abarcante. La nuestra es la más abarcante de todas las iglesias cristianas, porque en sí misma el perdón es ya la limpieza, la renovación y la declaración. Entonces dice, más abarcante del que muchos suponen, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libre de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Esta cita es muy importante porque es el testimonio directo que ustedes saben que en la crisis final, el gran zarandeo del pueblo de Dios va a tener que ver con el testimonio directo, principalmente. Muy bien, entonces, para confirmar el punto octavo, vamos a 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21, aquí tenemos lo que dice el apóstol Pablo, qué significa ser justificado. Y acá nos dice, desde el versículo 17, ya se puede leer, porque el versículo 17 ya dice que somos nueva criatura. Llegamos a hacer algo que realmente no es declarado únicamente. 2 Corintios 5, 17 al 21. Estoy en el 17 y en el 21 nos vamos a detener. Ya en el 17 dice que está hablando de una nueva creación. Y el 21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No dice que somos declarados, hechos. Dicen ellos, los del que creen que solamente declarados. Bueno, somos hechos porque somos en él. Noten cómo tuerce la cosa. Entonces, no somos hechos en realidad, sino que al estar en él llegamos a ser declarados justos, pero no hechos. Él es justo. Al estar en él llegamos. Igual el problema de Calvino y del gnosticismo con el misticismo, ¿no? La unión mística. Bueno, eso es lo que están pensando. Pero hermanos, ¿por qué dice hechos? Si estaríamos en él, y al estar en él no necesitamos, porque ya estar en él, ¿para qué nos dice que somos hechos? No necesitaríamos. ¿Ven la confusión? Así que somos hechos. Tercer punto, perdón. Y dice que hechos en pretérito, está en aoristo. Por lo tanto, es una obra puntual, ya hecha, en el momento del perdón. Bueno, ustedes ven que, y además, otro error que generalmente se da, es que somos justificados, hechos, limpiados, parcialmente, dicen, del catolicismo al protestantismo. Todo el mundo dice lo mismo. Y en la santificación viene el complemento. 1 Juan 1:9 que dice, somos limpiados parcialmente de todo pecado, dice, ¿no? ¿O me equivoqué? No, de toda maldad. Muy bien. La justificación bíblica, punto 9. Si tienen preguntas al final podemos dar. Ayer no les di lugar. No sé si había una pregunta de ayer. ¿Hay una pregunta desde ayer? Entonces, antes de continuar, sí. ¿Sí? Sí, me dijeron que tiene que ser por escrito. Gracias. Dice, por favor, ¿puede aclarar cuál es la diferencia entre guardar y obedecer la ley? Bueno, no sé si he sido suficientemente claro. Obedecer la ley es hacer lo que ella dice, pero no siempre hacer lo que ella dice significa cumplirla. Entonces, recuerden ustedes lo que dije. La ley dice que yo soy pecador, yo la leo, y dice, no matarás. Ayer maté, ¿qué hago ahora? Y bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es, si quiero obedecerla, dejar de matar. Yo ya maté, pero ya por lo menos sé que tengo que dejar de matar. Comienzo a obedecerla, pero no la estoy cumpliendo. Dejar de hacer no significa que ya lo cumplo. Recuerden que les dice, les noté lo que dice Santiago 4:17, el pecado está en aquel que sabe y no lo hace. Es decir, yo sin matar ya puedo cometer una transgresión como esa,
como la transgresión de ese mandamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, dejo que una persona se accidente y dice, ay, pobrecito, se accidentó, a ver quién le ayuda porque yo estoy acá medio ocupado. Ay, pobrecito, se está muriendo. Ay, se murió, qué lástima. Estoy pecando ahí, sin hacer nada. Entonces, guardar la ley no es solamente estar de acuerdo con ella. Al decir, bueno, dice que no hay que matar, yo estoy de acuerdo con que no hay que matar, pero todavía no estoy dejando de matar. Puedo seguir, estoy de acuerdo intelectualmente. Pero otro punto que hay que tener en cuenta, ahí en la ley no me dice que tengo que ir a Cristo en los 10 mandamientos, sino en el resto de la ley donde están las leyes ceremoniales. Y ahí está donde dice que debo ir a Cristo. Y ahí comienzo ahora a cumplir lo que entiendo, que soy pecador, porque el Decálogo me lo dice. ¿Y qué me dicen las leyes ceremoniales y el Evangelio en el Nuevo Testamento, que es lo mismo, uno en símbolo y otro en realidad? Que tengo que ir a Cristo y me dice cómo, porque Él es el Cordero, yo tengo que abandonar el pecado, entonces, etcétera, etcétera. Ahí comienzo a obedecer la ley, a guardar el Evangelio, pero sigo obedeciendo la ley. ¿Cuándo puedo guardar el Decálogo, la ley moral? Entonces, cuando Jesús me confirma con el sellamiento del Espíritu Santo en la justificación. Y ahora comienzo a guardar la ley, a cumplirla en mi corazón. No solamente ahora dejo de pecar, sino ahora también guardo la ley porque tengo la mente de Cristo y hago lo que Él pide. La ley se guarda por amor, no por obediencia únicamente o por legalismo. Antes de ser justificado, no puedo guardar la ley moral. ¿Qué podría decir para ampliar el concepto de testimonio directo? Bueno, lo estaba diciendo esta mañana, el testimonio directo es el que usa la palabra exacta para combatir un error específico. Y eso es lo que mencionamos esta mañana. ¿Cuál es el escrito? Está en el caso de afirmar que existe una fe natural que heredamos de Adán. Bueno, una buena pregunta. A ver si acá tenemos la declaración de la hermana White. A ver, y ahí la tienen, se los puedo decir. En el punto tercero, tercero C, dice Elena de White, la fe es el medio por el cual la verdad y el error se encuentran abrigo en la mente. El don de Dios no es una fe para entender el error, sino la verdad. Pero acá incluye el error. Y es necesaria tanto en los asuntos más pequeños como en los mayores de la vida. No está hablando de la parte religiosa, sino de toda la vida. Y entonces ahí vienen los conceptos que ahora entendemos por medio de la ciencia, y entonces ahí nos damos cuenta. Ahora, bien, es un don de Dios que sencillamente lo recibimos como el don del instinto de la conservación de la vida. Los hombres de ciencia también saben que la fe es necesaria. Ustedes les recuerdan que yo mencioné un ejemplo, cuando yo quiero el trabajo, yo sin pedir la ayuda del Espíritu Santo ya estoy usando la fe, ¿no? Esa es la fe natural, pero no tiene que ver con la fe que salva. Eso necesita una ayuda especial, que es la misma natural con la ayuda del Espíritu Santo, que se transforma en la fe que el hombre no tiene. Si la fe la heredamos, ¿cómo explica usted Romanos 10:17? Donde dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Exactamente, recuerden lo que les estaba diciendo. Como es la misma fe que tenemos, la fe natural, que se basa en el pasado, entonces para la fe religiosa necesitamos la Biblia para hablar del pasado y tener argumentos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, bueno, aquí están las pruebas, mira, se cumple, así que ahora razono, tiene que cumplirse.
Pero el Espíritu Santo igual también se requiere además de la Biblia, porque tampoco sería suficiente. Pero me ayuda. Bueno, no hay otra pregunta, seguimos adelante. La fe religiosa no se hereda, es la fe heredada, pero fortalecida y ampliada por la obra de Dios, que el hombre no puede hacerlo. Punto 9, la justificación bíblica. La justificación bíblica, justificar Sadak y Dicayó, no importa tanto las palabras en el original, sino recuerden los conceptos. Es solamente para que ustedes, si alguna vez lo necesitan, tengan un fundamento más firme para que puedan mencionarlo. Ustedes notan que acá hay una lista de lo que significa ser justificado. Y van a notar que ahí no solamente es un don de Dios, sino también una obra del hombre, es justicia. Por eso Elena de Juárez dice que también justicia es cumplir la obra de Dios. Y nadie se salva por cumplir la obra de Dios. Pero también incluye eso. De ahí que ella también dice que justificar es justicia imputada. Santificar es justicia también, dice, pero impartida, añadida, que es necesitada. Las dos son justicia, todo es justicia. De paso, todo lo que Dios pide es justicia, porque es justo. El arrepentimiento es una obra de justicia, porque es justo. Todo lo que Dios pide es justo. Y si yo lo hago, estoy haciendo lo que es justicia. Pero jamás tenemos que pensar que porque yo hago la obra de arrepentimiento, por lo tanto, eso es justificarme. Ahí está el mismo error que cometieron los judíos. ¿Se dan cuenta? Esa es otra cosa, muy distinta. Pero son las condiciones, el que me justifica es Jesús. ¿Y qué es justificar? Ya lo mencioné. Justificar es salvación, justificar es perdón, son sinónimos. Pero santificación no es salvación, santificación no es la justificación, son cosas distintas, no es perdón. Es justicia, pero no es justificación. Es una obra de justicia, pero no toda obra de justicia nos salva. Recién lo estaba diciendo. Entonces, justificar es imputada. Ahora la pregunta viene, entonces, si justificación es imputación, es solo un crédito. Y en el griego se lo usaba en los tribunales como una obra solamente legal. Es el razonamiento de los que dicen que es solamente legal la obra de justificación. Puede ser que sea cierto, pero acá no está hablando de la justicia del hombre, está hablando de la justicia ¿de quién? De Dios. No cambiemos las cosas. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Ya les estaba diciendo lo que es expiar. Después les voy a decir que siempre que en la Biblia se habla de justificar, se habla de limpieza puntual, instantánea en sí mismo. Nunca es gradual. Después lo vamos a testificar por medio de la palabra de Dios. Creo que en el punto 11 aparece. Entonces, ¿por qué justificación no es solamente una imputación? Sí, es una imputación. Es una acreditación que nosotros no merecemos. Pero ¿cuándo se acredita eso? ¿Antes de ser lavados, renovados? No. Y entonces noten lo que dice acá el apóstol Pablo en Tito 3:5, que nos salvó, dice, por el lavamiento, no dice para el lavamiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Más claro, imposible. No es justificación legal para luego ser renovados. Guarda, hermanos, porque esto se está diciendo de tal manera que ya es mayoría, si no me equivoco, o por lo menos mitad y mitad. Tengan mucho cuidado, hermanos. Y entonces, lo que Jesús dijo, que no vino, lo que el Evangelio dice,
en Mateo 1:21, que Jesús no vino a perdonarnos en los pecados, sino de los pecados. Hay varios textos que nos hablan de lo que significa ser justificado o perdonado. Está el salmista, Ezequiel, el apóstol Pablo, Juan. En una palabra, hablar de un acto solo legal es desconocer la palabra de Dios. Y solamente un poco de razonamiento nos hace entender, sin leer ni el original hebreo ni griego, ni los escritos de Elena de White, ni esos textos que he mencionado. ¿Recuerda que Pablo dijo que nadie busca a Dios? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué algunos y nosotros buscan a Dios? Porque hubo un cambio. Si nadie busca a Dios, porque naturalmente no lo busca, pero de pronto alguien busca, es porque ha pasado ¿qué? Un cambio. No sé si es tan sencillo como esto, no se lo entiende. Ustedes ven que hablar de justificación únicamente legal es hablar de lo que no se sabe. Bueno, lamentablemente que eso está sucediendo. Dice, pero la justificación se lo simboliza mediante una vestidura. Y vestir significa cubrir, no regenerar. Pero también se habla de regenerar. Bueno, sí, está bien, pero también habla de vestido. Y entonces uno dice, bueno, es regeneramiento, es nuevo nacimiento. Y otro dice, no, es solamente un vestido. En realidad, los dos tienen parte de la verdad, pero no quieren hacerlo completo. ¿Y cómo se entiende de que es un vestido y al mismo tiempo un nuevo nacimiento? No hay ninguna confusión. La confusión es en el tiempo de la Reforma, que no se entendía cómo actúa el cerebro. Y ahora vamos a hablar de este punto. Y lo que voy a decir es muy importante, hermanos, porque ahí nos aclara por qué somos, por un lado, limpiados de toda maldad y por otro lado nos queda algo. ¿Y cómo puede ser? ¿No se entiende esto? Bueno, el asunto es así. Ustedes saben, ahora se lo entiende por medio del adelanto de la ciencia. Ustedes saben que el cerebro no es tan simple como antes se pensaba. El cerebro se lo puede dividir en dos partes principales. Una que es material, donde se archivan todos los conocimientos genéticos y que llegan a ser genéticos, porque nosotros le atribuimos después lo que heredamos y lo que nosotros le agregamos en la vida. Todo eso se archiva en forma química. Primero pasa por nuestro cerebro en forma eléctrica alrededor de unos 20 minutos. Esa información, si no le damos importancia, se pierde, se terminó. Pero si le damos importancia, se graba en forma química en el núcleo de cada una de las neuronas, en el ADN, que tiene alrededor de 1,5 metros si uno lo estira. Todo un rulito chiquitito que se está ahí en medio de que ni en la punta de un alfiler. Ay, mira, es impresionante lo que Dios hizo. Pero cuando se lo estira, tiene alrededor de 1,5 metros. Y tiene la información como para poder dar millones y millones y millones de datos. Y entonces esa información va en esa tira y en un puntito de la tira le transforma la proteína. Y llega a ser carne de nuestra carne. Nunca más se lo borra. Es como un albañil cuando quiere edificar y pone un ladrillo, después pone el otro y termina el edificio. No me gusta este ladrillo. Bueno, hoy lo voy a sacar. Y no lo puede sacar ya. La única manera de sacarlo, ¿qué es? Rompiendo la pared. Entonces lo podrá sacar. ¿Por qué? Porque llega a ser parte del edificio. Así también nosotros tenemos las informaciones en nuestro cerebro, en la corteza cerebral, y se graba ahí y nunca se borra, ni siquiera en el cielo. Pastor, me decía, Isaías 65, 23 dice, no habrá memoria. Momentito, esa memoria es la memoria de lo malo, que el mismo cerebro se encarga de ocultarlo y Dios lo hizo así para que no estemos rabiando de las cosas tristes del pasado, pero que cuando se lo quiere recordar, se lo puede recordar.
Y en el cielo ustedes van a notar que hay textos, acá mismo se lo presento, donde hay una lista de textos que habla de que la memoria será eterna. Si no, nunca habría juicio, no podríamos hacer juicio, ni tendríamos seguridad eterna en el cielo. Porque ¿para qué estamos acá durante 6.000 años? ¿Para hacernos rabiar? Hermanos, para que tengamos con la memoria seguridad. De paso, seremos los únicos sacerdotes del universo, del orden de Melquisedec, del sumo sacerdote Jesús, aunque ya se termine el pecado, para prevención de una segunda caída. Recuerden que cada mundo habitado, que su número es infinito, tiene un árbol prohibido que no ha sido tocado. Nuestra tierra renovada va a ser el único que no va a tener árbol prohibido porque ya tendremos el conocimiento del árbol prohibido. Así que ustedes ven que hablar de que no va a haber memoria en el cielo, que vamos a olvidar todo lo que acá, es hablar de lo que no se sabe. Entonces, ¿para qué nos sirve la experiencia actual? Entonces somos salvos por las obras, santificar y progresar en conocimiento. Todo eso inútilmente, porque lo que Dios nos pide para hacernos rabiar. Bueno, entonces, quiere decir que entonces esa cosa en la memoria no se borra jamás. Y entonces noten esto. Ahora llegamos al punto. Cuando nosotros somos perdonados, no somos limpiados de ese ladrillo. No se puede sacar. Porque la carne, dice San Pablo en Romanos 8, que va a ser renovada, adaptado el nuevo cuerpo. ¿Cuándo? No en la justificación, sino en la segunda venida. La naturaleza pecaminosa no se cambia. Se puede ocultar, se puede aplastar, se puede dominar, pero no se puede eliminar, limpiar, salvar. Grábenlo, porque esto es importantísimo. Por eso la santificación no salva, no limpia, no recrea. Ya está uno limpiado, recreado. La obra de la santificación no es cambiar la naturaleza, que no se puede. ¿Y qué es lo que se puede? Vamos a Efesios del capítulo 4, versículo 23, el primero que lo encuentra, rápido lo lee. Efesios 4, 23. Y también pueden leer, a ver, uno de este lado, Efesios 4, 23, y alguno de ustedes aquí, de Romanos 12, 2. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 4:23. ¿Qué dice ahí? Renovaos toda la mente, dice. No, solo una parte de la mente que es espiritual. Y vamos ahora a hablar con la ciencia. Otro punto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos, ¿qué dice? El entendimiento, no la naturaleza. El entendimiento. Ahora noten, el espíritu de la mente, que es entendimiento, la palabra que se usa es, ya ustedes lo tienen ahí, pero es esta. No se pronuncia nous. Nous es la mente, pero también es una parte de la mente. Por eso en Romanos 12:2 dice el entendimiento. Y todo el cerebro no es entendimiento. El cerebro, podemos dar una ilustración, es como una computadora, solo que es una supercomputadora. Esa computadora puede trabajar de tal manera que hasta nos puede ganar en algunos aspectos. ¡Qué inteligente! A ver, computadora, ¿cómo tienes tanta inteligencia? Ni una palabra. Y cuando nosotros nos equivocamos un punto y le decimos, bueno, me equivoqué, pero espero que razone, de repente la computadora se empaca y se transforma en un burro tan burro que es imposible. Por una palabrita, pero uno si tuviera mente diría, bueno, pero se cambia la mente y todo se arregla. Pero no, se empaca de tal manera. ¿Por qué? Porque no es consciente. La mente es una computadora manejada por una persona consciente. La persona consciente es el nous, el entendimiento
la conciencia, la voluntad, el alma, el yo, todo es lo mismo. Y acá están los textos, para que ustedes me crean. Todo, entendimiento, voluntad, el yo, el alma, todo es la parte consciente de nuestro cerebro, de nuestra mente. Eso es lo que se renueva en forma total. Esto, recuérdenlo, porque no aparece en ninguna otra parte. No aparece. Se los digo para que vean cómo la Biblia se adelanta a la ciencia. Y noten esto. Ahora, se ha podido no solamente ver esto, sino que se ha podido fotografiar o ver en un ¿cómo le llaman? En un monitor, ¿no? de televisión, ahí como ese, se ha podido ver cómo se piensa y dónde se aparece, dónde se piensa, con colores, mediante una glucosa que se le ponen bueno, se me fue la palabra porque yo no importa. Y esa glucosa, como es necesaria para a la parte donde comienza a trabajar, entonces llega esa parte y entonces se ve en el tomógrafo. Y el tomógrafo de positrones entonces comienza a ver y le dice al paciente, mire señor, usted solamente piensa en lo que está viendo. Estoy viendo un reloj y empieza a colorearse acá, porque es la zona de la vista. Bueno, ahora piense un poco lo que está viendo y empieza a colorearse todo el cerebro con relación a la vista. ¿Qué es lo que está haciendo? Está comenzando la corteza cerebral a usar la memoria de todo lo que se recuerda de lo que tiene que ver con la vista. Ay, yo me acuerdo esa flor, qué linda esa rosa. Ay, no me gusta. ¿Por qué? Ay, porque en ese día mi mamá murió y había una rosa en mi mano. Ay, yo odio las rosas. El otro dice, qué linda es la rosa, porque yo esa rosa, ay, esto mi novia le gustaba, ay, qué lindo después el besito que me dio, ay, qué linda es la rosa. Ustedes ven, todo se grabó y el resultado son muy distintos, porque se lo relaciona con lo que él participó. Y entonces, noten lo que pasa. Eso les dije que era material, la memoria. Eso es parte del cerebro. Junto con la vida, o como en el aparato del televisor, el cuerpo del televisor con la electricidad, entonces empieza la imagen y hablar, y habla, y habla, y habla, y se ve el figura y todo eso. Y ahora lo apagan otra vez. ¿Y a dónde se fue el habla y la figura? ¿Se metió adentro, se fue al cielo, al purgatorio? No, ahí mismo deja de ser. ¿Por qué? Porque no es un elemento del televisor, sino que es el producto del televisor, del cuerpo con la electricidad. Así también el alma, el yo, la voluntad, no es el cerebro, no es la parte material, es la parte espiritual, el producto. No es el tercer elemento de la vida, cuerpo más vida igual a el tercer elemento. Es un tercer elemento, San Pablo lo dice, pero no porque Dios lo crea, sino porque es el producto de los dos primeros. Este producto es lo que no se ve y es espiritual y es lo que se renueva. ¿Entienden ahora qué es lo que se renueva? Y ahora vamos a ver el vestido y la nueva naturaleza. ¿Cómo se coordinan? Cuando nosotros somos perdonados, entonces lo que hace Dios es limpiarme la conciencia, me la renueva totalmente, 1 Juan 1:9. De toda maldad. No queda nada para la santificación que va a venir luego. Y entonces, ahora, eso que se renueva totalmente, viste lo que no se renueva, la naturaleza, el ladrillo, la corteza cerebral, las manos, los pies, todo. Así que es un vestido y es un nuevo nacimiento al mismo tiempo. ¿Ven que la Biblia es fantástica? Así que no es solo encubrimiento, como dicen algunos, es un nuevo nacimiento. Y ahora tengo que ir terminando.
Bueno, el punto 10 es ¿qué es el pecado? Me parece que me conviene terminar ahora y luego agregamos un Pastor Cabrera. ¿Está bien que termine ahora? Porque ya estamos terminando este punto. Pero podemos hacer algo. ¿Por qué no hacemos preguntas, alguna pregunta? ¿Por escrito? ¿No hay nada? No sé si el Pastor Cabrera va a permitir una pregunta directa. Hagan por escrito. Hagan por escrito. Comiencen ya. Si tienen la pregunta, escríbanla, después se van a olvidar. Yo no soy el que dirijo, el Pastor Cabrera es nuestro jefe. Y él sabe por qué lo dice. Tenemos órdenes, todos los DVDs se van a Lindsay, que va a exigir a los alumnos por correspondencia. ¿Qué hay del primer nombre nuevo? Del primer hombre nuevo, vendría a ser, ¿no? Un nombre nuevo de Juan, que dice en Apocalipsis. Del nombre nuevo, en Apocalipsis, y que es el nuevo carácter. Bueno, el nuevo carácter lo dice Elena de White. Pero también la Biblia, cuando ustedes buscan lo que es un nombre, tenía que ver con el carácter de la persona o con algo relacionado con la persona. Por eso ustedes habrán notado que muchos nombres tienen que ver con justamente el Evangelio del Antiguo Testamento. Se estilaba dar entre los semitas de que la persona recibía un nombre por alguna circunstancia o porque era su carácter, de acuerdo a lo que pudieron ver los padres, ¿no? En el cielo va a ser esto mucho más real. Elena de White, no me pidan hoy la cita, no se la puedo dar. Bueno, vamos a quedar aquí entonces y nos vamos.